Nuestro equipo de trabajo, conformado por el señor Robert Saldaña Vargas, Diana Karen Chanada Moreno, Noelico Barrubias Roque, Alfredo Abdel Chamorro Ceballos y quien les habla, Ángela Pamela Chalco Escobedo. Como este conocimiento, desde la época colonial, se estableció en el Perú una marcada diferenciación racial y social, desde los blancos hasta los indios, desde los superiores y los inferiores. Fue en pleno siglo XXI que un presidente de nuestra nación denominó a los peruanos nativos como ciudadanos de segunda clase. El Perú, desde sus orígenes hasta la actualidad, ha tenido una latente diferenciación entre connacionales, que hace muy difícil la integración como nación y para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, superados algunos problemas políticos que surgieron en los siglos XIX y XX y con el retorno de la democracia en los años de 1980, muchos peruanos esperábamos con entusiasmo la consolidación de nuestra patria, como nuevos patriotas, peruanas y peruanos unidos. No obstante, surgieron nuevos problemas para nuestra nación, sobre todo problemas de índole social, que retrasan nuestro desarrollo socioeconómico. A continuación, reconocemos algunos problemas de índole social que no nos permiten la construcción de la institucionalidad en nuestro país. Entre los autores consultados para el desarrollo de este ensayo tenemos a Douglas North, quien es un economista norteamericano, y señala que las instituciones proporcionan la estructura de incentivo de una economía. En el caso de nuestro país, de Perú, mientras que nuestro país no pueda solucionar los problemas de las instituciones, la falta de institucionalidad, nuestro país no será un país justo, sostenido ni estable. Otro de los autores consultados tenemos a Zavala y Sarikei, que nos habla sobre el racismo y la discriminación y señala este como un problema en una sociedad jerarquizada, donde las prácticas raciales son frecuentes y se cruzan con la clase social y la educación. Aunque hoy en día se quiera decir que no existe racismo, pues el racismo va adquiriendo diversas formas y va evolucionando de acuerdo a la historia de la sociedad. Otro de los autores consultados, casos estadísticos, vemos dentro del Programa Nacional Aurora, donde presenta el Ministerio de la Mujer, las estadísticas del número de casos sobre la violencia que ha ido aumentando a través de los años. Y esta vez nos muestra las mayores estadísticas en violencia hacia la mujer, en sus diversas formas, en violencia física, violencia sexual y feminicidio. Y en cualquier rango de edad, la mayoría de las víctimas llegan a ser mujeres. Es por ello que luego de estos casos es donde se ve la diferencia sobre el género también, y donde no se le está involucrando en todos los aspectos a las mujeres en el desarrollo de nuestra institucionalidad, de nuestro país y de nuestra sociedad. Bien, para continuar con la exposición nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Qué cambios identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Bien, sabemos que el Perú es un país que viene arrastrando situaciones críticas que han dejado muy marcada su historia. Es por ello que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿se habrá generado algún cambio en la actualidad? Para responder a ello tomaremos en cuenta 5 criterios importantes. En el ámbito político, el Perú viene sufriendo una inestabilidad debido a las continuas crisis en el Poder Ejecutivo, ¿no? Lo cual ha generado un conflicto social, llevando a una lucha entre el pueblo y el Poder Ejecutivo. En cuanto al racismo, si bien es cierto, su percepción ha disminuido gracias a la creación de instituciones que luchan en contra de este problema, pero existen aún un cierto clasismo racial en nuestro país. Asimismo, la desigualdad de género sigue siendo una lucha constante en la actualidad. Y, por último, la violencia contra la mujer ha incrementado pese a la creación de organismos que se encargan de proteger. Es lamentable ver día a día que más mujeres siguen siendo maltratadas y violentadas. Hablar sobre la discriminación y el racismo en el Perú. Podemos indicar que el 81% de los encuestados está de acuerdo en que la discriminación ocurre todo el tiempo, ya que el racismo es un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se materializa en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de las personas. Es un problema que afecta gravemente a la sociedad peruana. Más de la mitad de los peruanos se ha sentido discriminado. Esto se acentúa la desintegración nacional impidiendo un desarrollo basado en la igualdad, afectando principalmente a personas pertenecientes a pueblos indígenas, población afrodescendientes y personas de origen andina o amazónica. Los principales motivos de la discriminación son: 1. El nivel de ingresos económicos de la persona, que es el 32%,
la vestimenta de la persona es el 25%, la forma de hablar, que es el 26%, los rasgos físicos, que es el 21%, y el color de piel de las personas, que es el 19%. Otro tema importante que también me tocó hablar es sobre la desigualdad de género y violencia contra la mujer. Finalmente, tenemos el eterno problema de la desigualdad de género y violencia contra la mujer, por el cual se hace muy difícil lograr la integración completa y equitativa de la mujer en la sociedad. La violencia que a todo nivel se ejerce sobre el sexo femenino frustra también el desarrollo nacional. Según informa el Ministerio de la Mujer, se reportan incrementos de feminicidios desde el año 2019 hasta el presente año. Se han presentado 1.783 casos. Además de violencia física, violencia familiar, hostigamiento sexual, entre otros, repercutiendo directamente en su vida de integridad, salud física y mental, complicando así su participación dentro de la sociedad. Ese es en cuanto se pueda indicar sobre el tema de la discriminación, racismo, desigualdad de género y violencia contra la mujer. Gracias. Respondiendo a la pregunta, ¿qué permanencias se identifican en la actualidad en el Perú que dificultan la construcción de nuestra institucionalidad? Destacamos en primer lugar a la corrupción. Como grupo creemos que este mal social y político tuvo sus inicios de manera generalizada en la segunda mitad de los años 80 y alcanzó su máxima expresión en los años 90 con el gobierno del señor Fujimori. La corrupción es un problema que traba cualquier posibilidad de desarrollo y corrompe tanto a personas como a las instituciones. En el Perú este problema viene principalmente de quienes contratan con el Estado y compran las voluntades de los funcionarios públicos para hacerse de obras y servicios, donde obtienen grandes ganancias ilícitas. Hemos visto a grandes empresas que corrompen como Odebrecht, el Club de la Construcción, Graña y Montero, sin mencionar a las pequeñas empresas que hacen de las suyas con los gobiernos locales y regionales. Y hemos visto caer desde empleados de escritorio hasta expresidentes de la República. Es decir, el nivel de corrupción es gigantesco y por más que se prometen luchas frontales contra ella, hasta hoy subsiste y se hace difícil su eliminación. En segundo lugar, destacamos los permanentes conflictos sociales que están vigentes en todo el país. El gobierno contabiliza más de 200 conflictos activos que no son atendidos principalmente por barreras burocráticas y se desarrollan en las regiones de la selva y de la sierra, vinculados con las actividades petroleras, mineras y reclamos de injusticias sociales. Los conflictos sociales se hacen sentir mediante protestas radicales, generalmente con bloqueos de carreteras y protestas violentas. Sin embargo, y pese a que el Estado cuenta con los recursos para atenderlos, misteriosamente siguen vigentes y sirven para satisfacer intereses de algunos grupos interesados en mantenerlos. Mientras el gobierno de turno poco hace por solucionarlos definitivamente debido al excesivo centralismo del sistema. Ante la corrupción se requiere de instituciones transparentes, honestas, eficaces y eficientes. Se buscaría fortalecer un equipo de alto nivel anticorrupción sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial y se exhortaría a las autoridades a trabajar con la mayor transparencia y objetividad posible. Como alternativa de solución a los conflictos sociales, tendríamos la creación de una autoridad autónoma para resolver los problemas que se presentan en cada uno de los lugares en conflicto. Esta autoridad debe tener capacidad de decisión, de negociación, de conciliación, de arbitraje, además del respaldo político para desarrollar su trabajo. Nuestras alternativas de solución o propuestas contra la violencia de género son que se debe tener una educación basada en valores. Asimismo, se debería crear más organismos que se encarguen de concientizar a las familias peruanas. Otro punto importante sería en los colegios, ¿no? Trabajar con psicólogos especialistas en el tema que puedan brindar una orientación a los alumnos, ya que los estudiantes son el futuro de esta sociedad, en la cual podamos vivir libre de la violencia de género. Bien, podría también indicar alternativas que indicarían la discriminación y racismo, desigualdad de género y violencia contra la mujer. Esta alternativa sería realizar diagnósticos a través de mecanismos oficiales de obtención de datos e información sobre el racismo, la discriminación y violencia de género contra la mujer de todos los ámbitos de competencia municipal, mediante la introducción de variables adecuadas en la recopilación de datos, definir objetivos alcanzables y medibles, utilizar indicadores comunes para poder evaluar las tendencias en cuestiones relacionadas con el racismo y la discriminación. Muchas gracias, doctor. En conclusión, nuestro país vive una crisis generalizada como sociedad peruana por distintos aspectos políticos, éticos, ideológicos y sobre todo de índole social. Estos 4 problemas sociales mencionados los consideramos los principales obstáculos que se deben superar para conseguir el desarrollo institucional que nos coloque a nivel de países desarrollados.
Es por ello que proponemos la integración como peruanos en una sola nación que sea justa, equilibrada, unida, armoniosa y sobre todo con igualdad social, logrando así un desarrollo equitativo, la formación de una nación fuerte y sobre todo unidos todos como un solo Perú.